En el transcurso de este día, dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en materia de juicio en la vía sumaria. Acerca de este asunto, les informo que el Senado de la República fue Cámara de Origen y lo aprobó el 9 de diciembre de 2025, por lo que este dictamen considera una minuta de vuelta con modificaciones el 7 de abril del año en curso. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta. No obstante, el numeral 1 del artículo 193 del Reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Gracias. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora presidenta. Gracias. Les reitero que este asunto tiene su origen en una iniciativa de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibida en el Senado el 23 de junio de 2025 y turnada directamente en esa fecha a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Las comisiones dictaminadoras se reunieron el 9 de diciembre del mismo año para analizar y discutir el dictamen correspondiente. Una vez aprobado en las comisiones, se sometió a consideración de esta Asamblea el día referido, en donde hubo una amplia discusión y fue aprobado por el Pleno. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. La colegisladora recibió la minuta el 10 de diciembre del mismo año y la publicó en la Gaceta para su máxima difusión, asignándole turno a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen. Dicha comisión se reunió el 24 de marzo del año en curso para discutir y analizar el dictamen, que resultó aprobado y lo remitió al Pleno para continuar con el trámite legislativo. Finalmente, el 25 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió, modificó y aprobó la minuta que nos ha remitido. Del análisis exhaustivo de la minuta se desprende que el proyecto remitido por la colegisladora introduce cambios al cuerpo del decreto originalmente aprobado por el Senado de la República. Durante la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobaron modificaciones a los artículos 19 y 63 y se adicionó un artículo quinto transitorio que refiere al primer párrafo del artículo 63 de la ley que ocupa este dictamen, relativo a la procedencia del recurso de revisión en contra de las decisiones que resuelva la instancia de queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó. En este sentido, es oportuno recordar que la fracción E del artículo 72 constitucional señala que la discusión del proyecto únicamente versará sobre las reformas o adiciones realizadas por la colegisladora, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas cámaras. En consecuencia, únicamente estarían a discusión de esta Asamblea los artículos ya enunciados, el 19 y 63 y el quinto transitorio del proyecto de decreto. Les informo que de la revisión del dictamen, que en esta ocasión nos remiten las comisiones, se observa que la propuesta que se le hace al Pleno es en el sentido de aprobar la modificación de la colegisladora al artículo 19 y la adición del artículo quinto transitorio e insistir en la redacción del artículo 63, aprobada previamente por el Senado, por lo que, en caso de aprobarse el dictamen en sus términos, se devolverá a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, únicamente en lo que se refiere al artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
Dicho lo anterior, se concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, quien presenta el dictamen a nombre de las comisiones de Justicia y de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeras senadoras y senadores. Como bien lo ha explicado la presidenta en funciones de la mesa directiva, se trata de una minuta que ha regresado la Cámara de los Diputados, que en su función de colegisladora ha revisado el trabajo que hicimos nosotros al dictaminar la iniciativa presidencial que se nos envió para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, con el propósito de hacer más ágil, más transparente, dotarlo de mayor certidumbre jurídica e incluso para actualizar a la luz del valor de las unidades de medida los montos de la cuantía para ejercer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. Ya la presidenta en funciones explicó que lo que las comisiones y este pleno podrá observar simplemente o se discutirá y aprobará serán solo las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó. Debo decir que esta mañana las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia nos allanamos a 3 de las 4 modificaciones que hizo la colegisladora. El 7 bis incluyó un lenguaje incluyente, adicionó y corrigió que ese artículo tuviera un lenguaje incluyente. No tenemos ninguna objeción por ello. En el artículo 19 se hace un fortalecimiento de la digitalización de los trámites, pues con el propósito de agilizar los expedientes, pero también pues de facilitar el acceso a los expedientes que se reciben en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el 63 es donde hemos diferido de la colegisladora. Obviamente hay una adición a un artículo transitorio para modificar la entrada en vigor de cuándo se puede generar el recurso de impugnación por parte de la autoridad. No tenemos tampoco ahí ninguna objeción. Donde nosotros no hemos estado de acuerdo con la colegisladora es en la modificación que realizó al artículo 63 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. Me refiero a la fracción primera de este artículo que la iniciativa presidencial actualizó. No se está creando ningún recurso de revisión. El recurso de revisión ya existe desde hace 21 años en la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. Fue una ley impulsada por el entonces presidente Vicente Fox y que se publicó el 1 de diciembre del 2005, reglamentando a su vez una fracción, la fracción tercera del artículo 104 de la Constitución, en donde se incorpora el recurso de revisión por parte de la autoridad ante las resoluciones de los tribunales fiscales y administrativos, desde la sala superior hasta las salas regionales. Lo que la presidenta propuso en el 63, fracción primera, fue actualizar primero la unidad de medida, porque se había determinado en salarios mínimos que al valor, por ejemplo, actual, en la ley vigente, sería una cuantía de 350,000 pesos para poder ejercer por parte de la autoridad el recurso de revisión como un medio de impugnación. Lo que la presidenta propuso fue elevar a 27,000 UMAS, esto es, a 3,200,000 pesos más o menos el monto de la cuantía para que la autoridad pueda ejercer el recurso de impugnación. La Cámara de Diputados llevó esta cuantía de 27,000 UMAS a 270,000 UMAS. Esto es casi 31 millones de pesos.
y para nosotros este cambio nos parece desproporcionado porque hay muchísimos, cientos, quizá miles de expedientes pues que están entre 3 millones y 31 y por lo tanto nos parece que se eliminaba un universo muy importante, tomando sobre todo en cuenta pues que se trata de recursos para las finanzas públicas. Estos serían los cambios fundamentales y, como bien se dijo, regresará a la colegisladora solo la parte en la que no hemos estado de acuerdo y conforme el inciso E del 72 constitucional, la colegisladora tendrá dos alternativas: allanarse a nuestra petición y por lo tanto aprobar lo que nosotros hemos aquí propuesto, o si no se allana y lo rechaza, pues se irá directamente al Ejecutivo sin la modificación al 63 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. De eso se trata, ya es una minuta que habíamos trabajado, es un ir y venir del trabajo propio y de la naturaleza misma de las colegisladoras. Muchas gracias. Gracias, senador. Compañeras y compañeros, antes de continuar, quiero informarles que nos acompañan autoridades municipales de San Pedro Comitancillo, Santo Domingo Tehuantepec, El Espinal, Salinas del Marqués, Santo Domingo Zanatepec. Asimismo, ciudadanos de Salina Cruz, Barrio de la Soledad, Magdalena Tequisistlán, Chahuites y Ciudad Ixtepec, y artistas plásticos de Chicapa de Castro, quienes nos visitan por invitación de la senadora Luisa Cortés García. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Continuamos ahora a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, que serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 5 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, senadora. Efectivamente, esta es un dictamen que regresa de la Cámara de Diputados y me voy a referir a los artículos que han sido motivo de discusión nuevamente y de aprobación esta mañana. Los artículos 19 y 63. Sobre el artículo 19, quiero decir que la digitalización del juicio en su modalidad mixta, lo dijimos antes y lo repetimos ahora, en principio no podemos oponernos a que la tecnología facilite el acceso a la justicia. Nadie en esta tribuna puede argumentar que tramitar un juicio en papel sea más justo que hacerlo en línea. Lo que cuestionamos es cómo se hace. La ley abre la puerta a nuevas herramientas digitales, pero no impone a la Administración la obligación de garantizar el acceso efectivo a ellas. No hay presupuesto comprometido, no hay programa de capacitación, no hay un plan para los justiciables que no tienen acceso al Internet estable, que son millones en este país. Y hay una incongruencia que quiero destacar en el mismo artículo 19, que habla de digitalizar las promociones de la autoridad y los terceros. Ahí mismo convive una ley que obliga a entregar los expedientes administrativos en formato físico, digitalizar a medias, con los costos del mundo digital y los rezagos del mundo analógico. Eso no es modernización, es un privilegio procesal que solo sirve para adornar esta reforma.
La autoridad, el SAT, la ANAM, Hacienda, cuenta con los equipos jurídicos y la infraestructura para operar en línea de inmediato. El pequeño contribuyente muchas veces no. Sobre el artículo 63, que es el punto central de esta segunda vuelta, la Cámara de Diputados propuso elevar el umbral de recurso a revisión, como bien lo ha señalado el senador Corral, que casi es de 31 millones de pesos. Obviamente se corrigió por las Comisiones Unidas y esa fue una buena corrección. Sin embargo, la propuesta era un exceso, la de los diputados, porque ese umbral había blindado políticamente todos los asuntos de importancia económica real contra la revisión del Estado. Y no es lo que se discute aquí. Las comisiones tienen razón en este número, que es desproporcionado. Pero hay que señalar otras cosas. Efectivamente, como se señaló en esta tribuna, el recurso de revisión fiscal nació como una herramienta excepcional en el gobierno del presidente Fox. Así lo reiteró la extinta segunda sala de la Suprema Corte. Para que proceda el asunto debe ser de importancia y trascendencia. No basta con que sea cuantioso. Sin embargo, esta reforma amplía la revisión fiscal a nuevas materias, incorpora a la Agencia Nacional de Aduanas como autoridad legitimada para interponerla y la extiende incluso a las sentencias dictadas en la instancia de queja. El carácter excepcional no solo no se mantiene, desaparece en esta reforma disfrazada. Lo que queda es esto: un ciudadano que ganó su juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede enfrentar que el Estado, llámese SAT, Hacienda o la ANAM, continúe litigando en su contra ante un tribunal colegiado. El Estado cobra primero, el ciudadano litiga, gana y el Estado tiene una instancia más para seguir cobrando. Esto no es igualdad procesal, es asimetría institucionalizada. Hay que decirlo con claridad, el recurso de revisión fiscal existe desde que esta ley nació hace más de 20 años. En este contexto original tenía sentido como válvula de seguridad para asuntos verdaderamente excepcionales. Hoy inserto en el engranaje de la reforma judicial que subordina al Poder Judicial al Ejecutivo y también inserto en una ley de amparo en el que ya no permite la suspensión, viéndolo en su conjunto, por supuesto que no podemos votar a favor. Ese mismo recurso funciona como una segunda oportunidad sistemática del gobierno. No es lo mismo un instrumento procesal en un Estado de derecho robusto que el mismo instrumento en las condiciones actuales. El contexto cambia, el significado de la norma. El PRI mantiene su voto en contra. Votamos en contra del artículo 19 porque la digitalización sin garantías de equidad no constituye acceso a la justicia. En el contexto en que vivimos, trabaja en favor del Estado y en contra del ciudadano. Cuando esta mayoría quiere hablar de una reforma a la justicia administrativa que parta de un diagnóstico real, que garantice los recursos para implementarla, que equilibre genuinamente la relación entre gobernados y autoridades, el PRI estará en esa mesa. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante. Hoy retomamos un tema que toca uno de los pilares más sensibles del Estado de Derecho, la forma en que las personas acceden a la justicia administrativa. Es una insistencia que busca que la justicia deje de ser lenta, lejana y complicada, para convertirse en un mecanismo real, cercano y útil para la ciudadanía. Esta reforma a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo tiene un origen en la transformación del sistema de justicia en México a partir de la reforma constitucional de 2024. Uno de los avances más relevantes es la incorporación decidida de herramientas digitales. Hoy se reconoce que la justicia no puede seguir dependiendo exclusivamente del papel. Se abre la posibilidad
de que autoridades y terceros participen en los juicios a través de medios electrónicos, lo que reduce tiempos, costos y cargas administrativas. En concreto, es una forma de facilitar el acceso a la justicia, especialmente para quienes enfrentan barreras geográficas o económicas. Por ejemplo, una persona que vive en una comunidad alejada y tiene un conflicto con una autoridad fiscal ya no tendrá que trasladarse constantemente para presentar promociones o dar seguimiento a su caso. Podrá hacerlo en línea con mayor rapidez y menos costo. Eso es justicia accesible. Eso es poner a la persona en el centro del sistema. Pero es importante, como lo menciona la reforma, tener reglas claras para el manejo de documentos digitales, lo que da certeza sobre su validez y uso dentro del proceso. También se prevé que cuando sea necesario, la autoridad jurisdiccional pueda requerir los documentos en físico, garantizando un equilibrio entre la modernización y la seguridad jurídica. Otro aspecto relevante es que el órgano jurisdiccional podrá llamar de oficio a autoridades que no hayan sido señaladas como demandadas, pero que deban formar parte del juicio. Esta medida evita vacíos procesales y garantiza que las resoluciones sean completas y eficaces. En términos simples, se busca que ningún asunto quede a medias por omisiones formales. Esta reforma responde a esa realidad, estableciendo tiempos definidos que obligan a los asuntos que resuelvan sin dilaciones injustificadas. Aquí vale la pena detenernos un momento. La justicia tardía no es justicia. Un procedimiento que se prolonga durante años termina por vaciar de contenido el derecho que se busca proteger. En la misma lógica se establece que las y los juzgadores que no cumplan con los tiempos incurrirán en responsabilidades administrativas. Este es un mensaje claro. La función jurisdiccional debe ejercerse con profesionalismo, pero también con responsabilidad. La confianza en las instituciones se construye con resultados. La reforma también busca evitar prácticas que han dañado históricamente la eficiencia del sistema, como promociones no basadas en realidad, incidentes innecesarios o estrategias dilatorias. Finalmente, desde una perspectiva más amplia, esta minuta también responde al mandato del artículo 17 constitucional, que exige una justicia pronta y expedita. Como Grupo Parlamentario del Partido Verde, acompañamos esta reforma porque coincide con la necesidad de construir instituciones más eficientes, más cercanas, más sensibles a las necesidades de la población. Creemos en un Estado que responda, que resuelva y que no deje a las personas atrapadas en procesos interminables. Esta reforma también es congruente con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado una transformación profunda del sistema de justicia basada en la eficiencia, la transparencia y el acceso real para todas y todos. Modernizar la justicia administrativa es parte de esa ruta. Cerrar la brecha entre la ley y la realidad es una tarea de las más urgentes de nuestro tiempo. Cada trámite que se simplifica, cada paso que se cumple y cada resolución que llega a tiempo es un paso hacia un país más justo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, en senadora. diciembre de 2025, el Senado aprobó el dictamen de esta ley. En su momento, Acción Nacional votó en contra, fundamentalmente por 2 disposiciones. El artículo 34, que faculta a la presidencia de la sala o de la sección para rechazar una recusación, alegando
a su criterio que con esto se busca retrasar o entorpecer el procedimiento o porque se pretende evitar entrar a cuestiones accesorias y diversas del fondo. Consideramos que esta medida deja esta definición a disposición de la presidencia de la sala o de la sección y limita el derecho de poder impugnar a un magistrado, a un juez, magistrado, perito del tribunal, precisamente por considerarlo imparcial. El artículo 63 también de la minuta establecía y establece, hoy nos regresa de Cámara de Diputados, que las resoluciones dictadas en el recurso de queja pueden ser impugnadas por recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Qué implica esto? Que cuando un particular ya ganó una resolución favorable en el recurso de queja, la autoridad fiscal, entiéndase SAT, Hacienda, aduanas, fiscales estatales, tienen la posibilidad de promover la impugnación a través de un recurso adicional que solo tienen las autoridades. Esto genera desequilibrio en el proceso y aumenta las posibilidades de la defensa en perjuicio de la situación de un particular que ya ganó la queja. Estos fueron los dos argumentos de fondo por lo que votamos en contra en su momento en senadores la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Hoy nos regresa de Cámara de Diputados con algunas modificaciones, como el artículo 19, referente al sistema de justicia en línea y la posibilidad de que el tribunal establezca herramientas digitales que estime convenientes. Señala también que los documentos que se presenten de manera digital se tiene que precisar si son copias, si son originales, si son certificados, si tienen firmas. Y bueno, resulta válido esta modificación que se hizo. Se precisa que en la justicia en línea no se aplica la entrega de documentos cuando la parte actora la ofrezca como pruebas. También en diputados se llevó a cabo una modificación del artículo 63, que sabemos que el Senado no va a aceptar y va a regresar a la Cámara de Diputados, pero que nosotros vemos con buenos ojos, ya que aumenta la cuantía de aquellos asuntos en los que la autoridad pudiera interponer el recurso de revisión a la queja de una manera sustancial, de 27,000 UMAS a 270,000 UMAS, y considerábamos que de esta manera se generaba equilibrio en la contienda al darle a la autoridad un recurso adicional, pero condicionar su participación a que excediera de 270,000 veces la UMA. El quinto transitorio también fue corregido en la Cámara de Diputados para otorgar la facultad de interponer los recursos de revisión en contra de la queja únicamente entrarán en vigor para aquellos juicios que inicien posteriormente a la entrada en vigor de estas reformas. Es decir, no se le va a dar efectos retroactivos. En suma, aunque consideramos que las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados pueden transitar como tales, permanecen las dos que fueron motivo sustancial
para votarlo originalmente en contra, como es el tema de las recusaciones y el tema del recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como una atribución de la autoridad ante una resolución de queja. Es por eso que en estos temas, que ciertamente son muy técnicos, nuevamente la posición del Grupo de Acción Nacional será en contra. Gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrad del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, hoy no estamos discutiendo un simple ajuste técnico. Estamos defendiendo como se defiende el Estado mexicano frente a intereses que históricamente han quedado debilitados. Lo digo claro, sin rodeos, quien debilita la capacidad jurídica del Estado debilita al pueblo mexicano. Este dictamen tiene una lógica contundente: modernizar la justicia administrativa, hacerla más ágil, más transparente, más accesible, pero sin caer en trampas que comprometan el interés nacional. Primero, se fortalece el uso de herramientas digitales en los juicios contenciosos administrativos. Esto no es menor, significa menos burocracia, menos tiempo perdido, menos costos y más acceso real a la justicia para las y los mexicanos. Significa pasar de un sistema lento y desgastado a un sistema eficiente, acorde al México del presente. Segundo, se otorga certeza jurídica, se establecen reglas claras sobre documentos digitales, comparecencias y participación de autoridades. Porque en la cuarta transformación lo tenemos claro: la justicia no puede depender de lagunas legales ni de interpretaciones discrecionales. La justicia debe ser clara, accesible y firme. Pero vayamos al punto medular, el tema que algunos han querido distorsionar: la cuantía de las sumas. Aquí es donde se define si realmente defendemos al Estado mexicano o si lo dejaremos indefenso. La propuesta de incrementar la cuantía a 270,000 UMAS no era un ajuste técnico, era en los hechos cerrarle la puerta al Estado mexicano para defender los intereses del pueblo. Y eso, compañeras y compañeros, no lo vamos a permitir. Mantenerla en 27,000 UMAS es una decisión responsable, estratégica y profundamente justa. ¿Por qué? Porque garantizar que el Estado pueda impugnar resoluciones que afecten el interés fiscal, porque evita que se pierdan recursos públicos por falta de las herramientas legales, porque mantiene el equilibrio entre eficiencia judicial y acceso a la revisión de sentencias. Y hay que decirlo con todas sus letras: incrementar la cuantía como se proponía significaba dejar sin defensa a miles de asuntos donde está en juego el dinero del pueblo, dinero que se traduce en programas sociales, infraestructura, seguridad, salud. No estamos hablando de cifras abstractas, estamos hablando del bienestar de México. Además, ese incremento era desproporcionado. Un aumento de esa magnitud no tiene justificación, ni técnica ni jurídica. Tiene consecuencias, y esas consecuencias eran negativas, tal y como venía la propuesta. Por eso Morena actúa con responsabilidad. Aquí no improvisamos, aquí analizamos, comparamos y tomamos decisiones pensando en el país, no en intereses particulares. Este dictamen también fortalece la igualdad procesal, evita que el Estado quede en desventaja frente a particulares en procedimientos administrativos, porque la justicia no es favorecer a uno sobre otros. La justicia es garantizar condiciones equitativas para todos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, compañeras y compañeros. La transformación del país
país también pasa por transformar la manera en que se imparte la justicia. Una justicia lenta no es justicia, una justicia inaccesible no es justicia, y un Estado sin capacidad de defensa tampoco es justicia. Hoy estamos dando un paso firme, un paso que moderniza, que ordena, que fortalece, un paso que protege al Estado para proteger al pueblo. Por eso, en el grupo parlamentario de Morena votamos a favor, porque este dictamen no solo corrige, este dictamen construye futuro. Es cuanto. ¡Viva México y viva el pueblo mexicano! Gracias. Gracias, senadora. Antes de proceder a la votación, informo a la Asamblea que tal como lo comunicó el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, la Cámara de Diputados también aplicó modificaciones al artículo 7 bis del proyecto de decreto que estamos discutiendo en cuanto a la referencia de magistradas presidentes por magistradas presidentas, lo cual de ninguna manera afecta el fondo del proyecto de decreto. Lo anterior solo para conocimiento de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros senadores. Toda vez que se trata de una adecuación de técnica legislativa, este artículo no fue objeto de discusión ni lo será de la votación. Pero sí es importante, para mayor claridad, hacer este comunicado y aclaración. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, Presidenta. Consulta a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. ¿Está suficientemente discutido en lo general, señora Presidenta? Muchas gracias. Les informo que tenemos un registro de personas oradoras para rectificación de hechos. Este registro solo es para una persona senadora. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Como es breve el tiempo, hablaré solo de un artículo, recordando que estas modificaciones derivan de la reforma que a finales del 2025 se aprobó en este Senado y que hemos catalogado como terrorismo fiscal. En este artículo 63, miren, yo les voy a dar un ejemplo para que vean más o menos por qué estamos generando tantos problemas de inversión y de incertidumbre en este país. A una empresa le fincan un crédito fiscal y el auditor que hizo esa fiscalización cometió errores de procedimiento. Yo presento mi queja como empresario a la autoridad y en primera instancia la autoridad me dice: tienes efectiva razón. En tu queja valido que el SAT se equivocó en el procedimiento y no te fiscalizó bien. Bueno, le están dando en el artículo 63 esta posibilidad a el SAT a que meta este recurso de revisión y diga: no, que empiece todo de nuevo, le voy a ir a revisar nuevamente toda la empresa. Y empezamos desde nuevo. Y te pueden congelar cuentas y te pueden, en fin, tienes que meter garantías y demás. Si tú quieres meter un recurso de suspensión en un amparo, recordemos que en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Amparo ya metimos más límites a las suspensiones. Entonces, ya no es tan fácil decir: permíteme seguir operando o deténme el procedimiento en lo que terminamos. No, eso ya es más complicado. Entonces, este artículo ahorita nada más, la cuantía de de lo que estamos hablando es un crédito de 300,000, es uno de 3 millones, es un crédito de 30 millones. Entonces, sí debiera ser en todo caso el más alto para que no estuviera la autoridad con mayores posibilidades de defensa que el contribuyente. ¿Por qué es importante cuidar al contribuyente? Miren, la American Chambers of Commerce ya dijo que para el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio ya no quieren trabajar con tribunales mexicanos. Hemos generado incertidumbre jurídica. Si no hay incertidumbre jurídica, no va a haber inversión. Si no hay certeza jurídica, no va a haber inversión. Necesitamos darle garantías a los socios comerciales, pero también a la gente de este país, de que puede contar con tribunales justos, con gente competitiva, pero sobre todo con leyes que pongan en igualdad de circunstancias o en beneficio de circunstancias a los empresarios. Si no es así, la gente no va a querer invertir.
¿Sería cuánto, presidente? Gracias, senadora. Hago ahora de su conocimiento que recibimos y registramos los votos particulares de la senadora María Guadalupe Murguía, de la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo y del senador José Máximo García López, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En el caso de la senadora María Jesús Díaz Marmolejo y del senador José Máximo García, se integrarán al diario de los debates tal como lo han solicitado. En el caso de la senadora, del voto particular de la senadora María Guadalupe Murguía, tiene el uso de la palabra la senadora Imelda San Miguel Sánchez para hablar del mismo. Con la venia de la presidencia. Adelante, senadora. Gracias. Senadoras y senadores, vengo a posicionar nuestro voto en contra del dictamen que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta reforma no le ha gustado a nadie. A la Cámara de Diputados tampoco le convenció. La oposición votó en contra y los grupos oficialistas le hicieron modificaciones, por lo que hoy la tenemos aquí de vuelta. De última hora y con prisas, como ya es su costumbre, las comisiones la volvieron a modificar. Estamos llegando al último escalón de nuestro proceso legislativo y si los diputados la rechazan, podríamos tener la suerte de que quede totalmente congelada. Pero más allá de las modificaciones que intentan evitar que sea un desastre total, el centro de la reforma es totalmente perverso. Su espíritu es fortalecer al gobierno y a los servidores públicos en perjuicio de la ciudadanía. El problema de esta reforma radica en su diseño integral, que en lugar de fortalecer al Tribunal de Justicia Administrativa como un equilibrio entre las partes, lo coloca del lado del gobierno. Busca construir un Estado fuerte frente a un ciudadano débil, como ya es su costumbre también. La justicia administrativa en las democracias busca proteger al ciudadano de los excesos, ineptitudes o errores de la administración pública, mediante procesos racionales que otorguen certeza jurídica a ambas partes. Pero esta pésima reforma rompe ese equilibrio, afecta la certeza jurídica y refleja la vocación autoritaria de Morena en el gobierno. Cada vez cuesta más abrir un negocio sin tener que dar sobornos. Incluso para investigar se pide dinero, como ocurrió con la Fiscalía de la Ciudad de México. La justicia administrativa debe ser una herramienta del ciudadano frente al poder mal aplicado, no una herramienta del poder para aplastar al ciudadano. Ya lo dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Morena ha destruido los contrapesos, ha anulado las instituciones que velan por los derechos humanos, debilitó la transparencia, afectó al amparo y convirtió al Poder Judicial en un poder torpe y sumiso, porque son autoritarios y buscan el poder absoluto. Y sí, han hecho de la corrupción el aceite de su gobierno, de la mentira la base de su propaganda y del cinismo su burla hacia los ciudadanos. Senadora, le pido por favor que se apegue al tema del que está hablando. Usted está presentando un voto particular. Por favor, apéguese al tema. Debería darles vergüenza. Ojalá que esta reforma quede congelada, porque no es para el bien de los ciudadanos. En Acción Nacional votaremos en contra, porque estamos del lado de las familias, de los emprendedores y de la ciudadanía, porque queremos que el país tenga desarrollo, certeza jurídica y justicia. Y este desastre de dictamen no lo cumple, por lo contrario, lo amenaza. Es cuanto, senadoras y senadores. Gracias.
Consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. Toda vez que no hay artículos reservados, procederemos a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Les recuerdo que por tratarse de un proyecto de decreto devuelto con modificaciones por la colegisladora, únicamente ha sido motivo de la discusión y por lo tanto serán puestos a votación la parte considerativa y los artículos 19 y quinto transitorio con las modificaciones realizadas por esa Cámara y el 63, insistiendo en la redacción aprobada por el Senado. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se han emitido 100 votos, de los cuales 65 son a favor, 35 en contra y 0 abstenciones. Gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en materia de juicio en la vía sumaria. Se devuelve a la Cámara de Diputados para que, de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72 constitucional, tome en consideración las razones por las que el Senado insiste en su versión original de la redacción exclusivamente de la fracción primera del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.